el daño que pueden causar el uso y abuso de las redes sociales en los niños y los adolescentes. Como ustedes saben, me he propuesto colaborar con los padres de familia compartiendo cursos para que ellos puedan acompañar a sus hijos en la práctica deportiva como una herramienta para formar personas con valores. Estos cursos definitivamente tienen un sustento académico en base a la experiencia que tengo sobre lo que es el comportamiento humano y el manejo de organizaciones. Estos cursos, que son técnicos para profesionales, lo estamos explicando de una manera sencilla a los padres, de tal manera que ellos puedan contribuir con la formación de sus hijos para hacerlos personas de bien. Los temas que tocamos en estos cursos están basados en los siguientes conceptos que resumo. Es importante que el padre valore y ponga en práctica los objetivos personales en su vida, a los cuales nosotros llamamos los sueños. Reconocer que el comportamiento de nuestros hijos es el reflejo del comportamiento de los padres. Para ejercer una influencia positiva en nuestros hijos, tenemos que ser el ejemplo. Para ello, debemos conocernos bien. Debemos conocer que el comportamiento humano es el resultado del funcionamiento del cerebro, que en realidad son 3 cerebros en uno. Los 3 cerebros son responsables de que la conducta se manifieste de esta manera y orden: instinto, emoción y la razón. Casi el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente, muy marcado por el instinto y la emoción. Casi el 10% es consciente, donde prevalece la razón. La calidad del comportamiento de las personas, ya sea consciente o inconsciente, depende de la calidad de los hábitos y la cultura de vida de cada persona. La calidad de la conducta puede cambiar para mejorar si trabajamos los hábitos y la cultura de vida, con el conductismo, que es reforzar las buenas conductas, reflexionar en la forma de vida que se lleva y aplicar las correcciones. Al compartir estos cursos y reconociendo el valor de la humildad, nosotros manifestamos que eran cursos que los llamábamos vivos. ¿Por qué? Porque iban a ser actualizados con frecuencia, tan pronto nosotros recibamos un input que deberíamos actualizarnos. Y eso pasó, pues al ver el programa Encendidos de RPP, conducido por Carlos Aldós y Joana Castro, que trataron sobre la llamada generación de cristal, teniendo como invitado al experto Jorge Yamamoto, el mensaje fue impactante, al punto que nos dijimos: tenemos que actualizar el mensaje, pues hay un vacío. Y ello se produjo al ver la preocupación de los conductores y el experto invitado, en la cual manifestaban la preocupación sobre la formación que tenían los niños y los adolescentes por el uso y abuso de las redes sociales. Algo que se plasmó en este mensaje. Hay mucha preocupación por los cambios conductuales y la inteligencia, por el uso y abuso de las redes sociales, especialmente en niños y adolescentes. Como se pueden haber dado cuenta, estamos hablando del impacto que está causando el uso y abuso de las redes sociales en el estilo de vida, ¿no? Y en el desarrollo de la inteligencia de las personas. Algo que preocupa a las generaciones adultas, ¿no? Y no tanto en la de los niños, los adolescentes y los jóvenes, porque ellos no tienen información para poder comparar. Para poder explicarme mejor sobre este aspecto, quiero aplicar la política que yo recomiendo hacerlo, que es la andragogía, contar testimonios de vida para graficar mejor lo que tú quieres transmitir. Y de hecho voy a contar un episodio con mi padre en el cual ustedes van a poder apreciar con naturalidad que para las personas adultas, el preocuparse por los cambios que se dan en la sociedad y que pueden impactar en los hijos es algo natural, ¿no? Que hay que saber manejar y no preocuparnos ni desesperarnos. Para iniciar el relato, debo decir que doy gracias a Dios por los padres que tuve, 2 personas extraordinarias de procedencia humilde que trabajaron muy duro para consolidar la familia de la cual me siento muy orgulloso. Nosotros pasamos nuestra infancia en Huaraz y allí estábamos alejados de la vida citadina. Cuando el Banco de la Nación cambia a mi padre a Lima
empezamos a vivir acá un mundo más activo. Por ello, y con el deseo de aspiracional de entonces, mi padre compró un televisor en blanco y negro al crédito en la cooperativa del banco. Una tarde de fin de semana, recuerdo con claridad ver a mi padre sentado en su sillón mirando la televisión, mientras yo jugaba en el piso de la sala, cuando de pronto se presentó el grupo Los Saicos y entonaron su éxito musical Echemos abajo la estación del tren. Ta 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 ya, echemos abajo la estación del tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación del tren, demoler, demoler la estación del tren, demoler, demoler la estación del tren. Ta 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 ya. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. La letra de la canción impactó de una manera muy fuerte y negativa en mi padre, ¿no? Quien se demoró un poco en ponerse de pie, ir hasta el televisor y cambiar el canal, porque en esa época no existía pues el control remoto. Y recuerdo clarísimo que al regresar él dijo las frases de preocupación, decía: el mundo se está yendo al despeñadero, estamos yéndonos a fracaso, a la autodestrucción, ¿no? Sin duda, esa preocupación de mi padre estaba dada porque habíamos tenido un cambio pues en nuestra vida. Veníamos de una zona sumamente tranquila a una donde había mucho más actividad ciudadana, vamos a decir así. Y la letra, que era una letra bastante, digamos, revolucionaria, un poco violenta, lo impactó y le generó en él una preocupación muy fuerte sobre el mundo en el cual sus 5 hijos se iban a desarrollar, ¿no? Sus 5 hijos a los cuales él adoraba de una manera extraordinaria. Entonces es comprensible, y esa misma preocupación es la que se vio en el programa Encendidos cuando los conductores y el entrevistado manifestaban que tenían esa preocupación de hacia dónde están yendo nuestros niños y nuestros adolescentes con el uso y abuso de las redes sociales, que los terminan complicándolo, terminan convirtiéndolo en personas adictas a buscar la satisfacción inmediata. Mi lectura personal es que el cambio es lo único constante en la vida y que para ser competente debemos aprender a adecuarnos para que los cambios positivos no nos dejen de lado y los negativos no nos destruyan. Por eso defino la juventud como un estado de la vida que se caracteriza por el deseo de seguir aprendiendo, sobre todo en los momentos del cambio. La juventud para mí es un estado del alma y no una etapa en la vida. Aprender está relacionado a adquirir conocimientos, ya sea por el estudio o por la experiencia. Y eso está de la mano con la inteligencia, que es la capacidad para solucionar los problemas que se nos van enfrentando. Y tenemos que poner como un agregado importante es que la inteligencia la podemos mejorar. No es algo que hemos adquirido y que se mantiene intacto. La podemos mejorar con el estudio, con la experiencia y con la preparación. Sin duda que la preocupación de mi padre rindió frutos porque nos preparó para enfrentarnos a la vida frente a estos cambios, ¿no? Nos dio, digamos, una capacidad para poder entender que los cambios son algo constante, son lo más frecuente, es lo más sostenible en la vida, el cambio. Y que nosotros tenemos que aprovechar los cambios que son positivos para ser mejores personas y poder ser más competentes y a su vez tomar las medidas de precaución ante los cambios que terminan siendo un riesgo, un peligro, algo digamos que nos puede llevar a la destrucción. Antes de entrar a las conclusiones compartidas en ese programa, reitero que la conducta y la inteligencia se explican por el funcionamiento del cerebro, que sabemos son 3 en 1, razón por la cual la conducta es el resultado de la manifestación del instinto, la emoción y la razón en esa secuencia. También sabemos que casi el 90% del comportamiento es inconsciente y prevalece el instinto y la emoción. Solo el 10% es consciente y con prevalencia de la razón, el pensar.
Como complemento, también hemos dicho que la calidad del comportamiento está marcado por la calidad de los hábitos y la cultura de vida de la persona. Dicho esto, escucharemos las preocupaciones compartidas. Esto comienza con la explosión de las redes sociales, ¿correcto? Que yo no digo que sean malas, no son ni buenas ni malas, son. Lo que pasa es que me parece que estamos haciendo un uso indiscriminado de ellas. Tanto padres de familia, empleadores, docentes, nos vamos dando cuenta que algo raro y malo está pasando con esta nueva generación. Se ha encontrado que todo comienza en una generación que empieza a madurar su cerebro en el año 2010. ¿Y qué ocurre en ese momento? Se encuentra que las redes sociales ya no es el Facebook que ayuda a encontrar amigos, sino empieza a volverse una suerte de sustituto adictivo recargado. Exactamente, el Facebook y estas redes que estaban antes de los años 2010 ayudaban a conectar a la gente, familiares que estaban en diferentes partes se comunicaban, pero a partir del 2010 se pone exponencialmente el negocio de las redes. Aparece, por ejemplo, el like en Facebook, el retweet en Twitter y empiezan a armarse equipos de psicólogos para aumentar la adherencia a las redes en un entorno más competitivo. Y estos equipos, lamentablemente, más temprano que tarde, empiezan a estudiar el sistema adictivo porque era una forma increíble de enganchar a la gente. Tanto así que en la actualidad las personas invierten tanto tiempo en las redes como en un trabajo de 40 o 44 horas semanales. El cerebro tiene su última maduración en el rango de los 10 a 16 años. Ahí madura la parte más social, de interacción, que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver con resolver conflictos. Entonces, en la vida normal, ¿qué cosa teníamos? Calle, barrio, compañeros y no podíamos pelearnos con ellos porque si no, ¿con quién jugábamos fulbito? ¿Con quién jugábamos ligas? ¿Con quién chismeábamos? O sea, en la vida normal entrenábamos esa parte del cerebro en maduración. Exacto. Correcto. Que iba a servir. La vida normal es la calle, el parque, vincularnos con humanos. El juego no supervisado, ¿no? Porque si le ponemos muchas reglas, no desarrolla la capacidad de darse cuenta que hay cosas implícitas y hay que hacer nuestras propias reglas. También el logro era más gradual, entonces había que construir una amistad para sentir esa felicidad sostenible. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos hemos quitado ese entrenamiento, esa maravilla del juego tradicional por algo que, como bien has dicho, cancelamos a los amigos, no tenemos que hacer esfuerzos, sino prendemos el TikTok y de minuto en minuto se activa nuestro sistema de recompensa, pero al estilo droga, no al estilo natural que es me encuentro con un problema, lo satisfago, consecuencia, placer, ¿no? Entonces, de nuevo, estoy en un conflicto, pero ya mi cerebro se acuerda que el placer está detrás de la resolución. Pero ahora estamos con los teléfonos inteligentes embrutecedores, con el sistema de dopamina alterado. ¿Y qué buscamos? TikTok, Instagram, cosas de diversión. Y no madura el cerebro adecuadamente y nos quedamos pegados con con 4 cosas. Atención fragmentada. Ya no podemos escuchar una clase, sino a los 10 minutos nos distraemos y lo peor de todo es que los chicos universitarios están viendo su celular durante clases. Número 2, las relaciones sociales naturales se reducen. Luego que van a tener un elevado nivel de adicción a las redes y termina siendo una generación que no tiene esa sensación de esfuerzo, ¿no? Nuestro cerebro está siendo entrenado no en el análisis, sino en el impulso, en el placer. No me gusta, siguiente, shots, y eso, shots de dopamina, digamos, bombazos de dopamina constantemente. Que es esta hormona, correcto, que nos conecta con el placer, justamente.
que en este caso nos juega en contra. O sea, estamos perdiendo la capacidad de analizar las cosas, de procesarlas. Tal cual, pero al final te pone en una sensación de base infeliz. Entonces ya la gente consume redes no para distraerse, sino para no quitarse esa ansiedad. Y es de locos, porque la gente consume redes para no sentirse desconectado, pero en realidad están desconectados de los humanos. Peor, para no sentirse vacíos, miserables. O sea, es la ansiedad. Claro. Así como hay gente que está modificando genéticamente la marihuana para que sea más fuerte, o están desarrollando drogas sintéticas que compitan con la coca, hay un grupo de mentes brillantes desde la psicología que en vez de estar estudiando cómo generar bienestar, productividad, unión, están viendo cómo desarrollar una droga sintética más adictiva a través de las redes sociales. Y si no le ponemos pare como individuos, como padres y como sociedad, esto va a ser una pandemia terrible. Está siendo una de las peores pandemias que se han visto. Cada vez que tu hijo está frente a una red y tú no tienes el control, tu hijo está siendo secuestrado. Además, entre los 10 y los 16 años, que como tú nos lo explicabas, hay una parte del cerebro que está en formación y justamente esa parte en formación demanda que estés interactuando con otros humanos, ¿correcto? Y esa interactuación se da desde el juego en la calle, el parque, el juego que lo regulan ellos mismos, no normado con un manual, como sí ocurre en las redes. ¿Qué están perdiendo nuestros hijos por el uso excesivo en desbalance de las redes sociales? El uso y abuso de las redes sociales están alterando la formación de nuestros niños y adolescentes. Jorge Yamamoto, que es un experto en esto, nos dice de que el uso de las redes sociales, ¿no?, por las facilidades y todas las ofertas que nos están dando, hace de que los niños y los adolescentes activen, digamos, el consumo de las redes encontrando satisfacción en ellas. Y esa satisfacción genera, digamos, un incremento de lo que es la dopamina, que es el neuroconductor de la felicidad, de la satisfacción. Pero como ese grado de satisfacción y de felicidad la estamos logrando de una manera muy fácil, sin entrar a los procesos formativos de convivencia ciudadana, ¿no?, que nos prepara de una manera más importante para enfrentarnos a la vida, estos medios se han convertido en un medio adictivo, ¿no?, que lleva a las personas a, encontrar fácilmente la satisfacción, ¿no?, la felicidad, pero no los está preparando para enfrentarse a la vida. Alejando a los niños y adolescentes en formación de las actividades que nos forman para salir adelante en la convivencia humana que tiene sus exigencias. El peligro es que los vuelvan personas que buscan el placer de manera fácil y no puedan desarrollarse en la comunidad. Ante esta preocupación que estoy seguro comparten los padres que están informados, lo recomendable es administrar el uso de las redes para no entrar en el abuso, porque el abuso lo que va a crear son niños y adolescentes adictos a esta satisfacción. Aprende a administrarte en las redes sociales. ¿Qué están perdiendo nuestros hijos cada vez que son secuestrados por una red social? Sí, pongamos un ejemplo a través de un experimento que se ha hecho en varias escuelas en diferentes partes del mundo. Primero, prohibieron que saquen los teléfonos inteligentes embrutecedores durante clase, ¿no? Y hubo un periodo en el cual la gente tenía ansiedad, pero muy rápidamente aumentó la atención, las notas y la interacción en clase y las conversaciones. Entonces se observó que había un mejor estado de ánimo en los chicos y un mejor rendimiento. Pero salían con síndrome de abstinencia al recreo y estaban pegados con las redes. Un segundo paso fue decomisar el teléfono desde la entrada a la salida. Y de nuevo, los primeros días el recreo era un tema de ansiedad, pero luego empezaron a hacer algo maravilloso, conversar entre seres humanos. Luego hicieron algo extraordinario, que es lo que se están perdiendo, jugar.
Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando conversan, siempre hay puntos de vista distintos, pero como la diversión es la conversación y lo que prevalece es el vínculo, se vuelven más flexibles y no lo pueden cancelar al amigo. Entonces van desarrollando las habilidades de ser humano, de conversar, de tolerar, de integrar opciones. Y se van construyendo grupos más grandes y se dan cuenta que con el esfuerzo de semanas, meses, se construye algo muy sólido y que la consecuencia es algo positivo. Entonces la atención no se fragmenta, ya no está el cerebro de canchita, como la ha llamado la American Psychological Association, sino un cerebro que tiene más capacidad de atención, de resolución de problemas y que además tienen juego no supervisado, donde van a ver sus propias reglas, es decir, es un laboratorio de lo que es la vida adulta. ¿Y cómo hacemos? Porque como papá, y yo la tengo, y todos nosotros, ustedes también, la tenemos difícil porque es ir en contra de la marea, pero una marea de cemento. O sea, totalmente. Es remar en cemento, pero tampoco los puedo sacar del mundo, porque... pero también ocurre que ni bien agarren el teléfono embrutecedor inteligente, otra vez se encapsulan. ¿Cómo bailo con eso? Sí, yo creo, de hecho es muy difícil, pero creo que esto va a ser una selección natural, ¿no? Las personas que tengan la autodisciplina de manejar y controlar el exceso de redes van a tener más felicidad y más rendimiento. Los padres que trasladen eso a sus hijos, van a tener hijos de mayor rendimiento y de mayor felicidad. Los estudios señalan que en los primeros 18 meses debe de haber 0 exposición a tablets y a teléfonos celulares, salvo que sea para conversar por chat con el abuelo o con la abuela. Volvamos al otro extremo. A los 16 años se termina de madurar todo el tema de las redes sociales, no solamente fisiológico, sino psicológico. Entonces ya hay proyectos de ley en los Estados Unidos para prohibir eficazmente el acceso a redes sociales hasta los 16 años. Y en el rango intermedio, que los hijos, en intermedio de edad, ¿no? Entre los 0 y los 12, que los padres controlen para que el niño tenga juego normal, tenga amiguitos, juego no supervisado, claro, sin que termine siendo un riesgo para la integridad del niño, y que luego que termine todas sus actividades, si solo las termina, máximo de 1 hora al día y 3 horas los fines de semana. Como papás, ¿qué podemos hacer? Fomentar el espacio de juego entre humanos. ¿A quién invitamos este fin de semana a la casa? Estas redes de contactos que tenemos entre papás en los WhatsApps del colegio. Campamentos, idas al cine, vincularse entre humanos. ¿A quién invitamos? ¿Cómo nos movemos entre nosotros? Así de simple. Y lo más divertido y educativo, conversar con los hijos. ¿Y por qué es fácil que ellos caigan en esto? Porque en esa etapa, pues el instinto y la emoción son los que van a primar. La razón no se va a activar por 2 razones muy importantes. La primera es por la edad, no la tienen muy bien entrenada, y justamente esta adicción aleja la razón de este comportamiento. La recomendación más preocupante está centrada para los niños y adolescentes, pero debe hacerse extensiva a los jóvenes y adultos, que al no tomar conciencia del peligro, no activan la razón y terminan siendo adictos de esta actividad que trae placer de manera fácil, pero que cada vez la hace más difícil de satisfacerlos, pues necesitamos más, por lo fácil que es obtenerla. Permítame hacer una reflexión sobre el ideal, el comportamiento que verdaderamente deseamos los padres deben tener los niños en una sociedad para convertirla en una sociedad donde la convivencia sea en armonía. Y uno de esos ejemplos sin duda es Japón. Las personas que han visitado el Japón, entre ellos mi hermano Gustavo Figueroa, vienen impactados de la forma, la cultura que tienen los japoneses para convivir de una manera armónica. Y ellos sin duda parte de la formación que ellos tienen desde que son niños, los que son adolescentes y se refuerzan cuando son jóvenes, ¿no?
Ellos preparan a sus futuros hombres con valores, los preparan con los siguientes temas en la actividad de la vida diaria. Las resumo a continuación. Los niños deben pensar en los demás. Los niños son altamente independientes. La limpieza es una tarea que los engrandece. La comunidad también participa en la crianza. Las reglas son más importantes que el castigo. La formación incluye el relato de historias y cuentos. El vínculo con la madre debe ser muy fuerte. La nutrición del niño es muy importante. Los padres corrigen en privado. Siempre es un placer estar en compañía de un niño, pero los niños japoneses son algunos de los más amables, amigables y educados que conocerás. Como todos los métodos de crianza, un estilo que funciona no es necesariamente mejor que otro, pero hay mucho que podemos aprender de las distintas culturas a la hora de criar a nuestros hijos. Si lo que haces no está funcionando, intenta con este método. Para seguir el estilo japonés de crianza, deberás darle amor duro a tu niño en lo que respecta a la educación y la disciplina. Tendrás que establecer lazos fuertes con él, sin ser demasiado emocional, y recurrir a la ayuda de tus familiares para que refuercen las reglas. Los niños deben pensar en los demás. Si los niños de todas partes pensaran en los sentimientos de las otras personas, nunca verías a tu hijo golpeando a su hermano con una pieza de Lego o haciendo un berrinche en el supermercado. Desde muy temprana edad, los padres en Japón enseñan a sus hijos a pensar en los demás antes de hablar o actuar. Así que es muy inusual verlos llorar descontroladamente o siendo agresivos en público. Los niños son altamente independientes. Dependiendo de dónde vivas, la idea de dejar que tu hijo camine solo a la escuela puede revolverte el estómago. Pero en Japón, los niños de 7 años en adelante ya tienen permitido hacerlo. Los japoneses pueden hacer algo así gracias a su fenomenal sistema de transporte público y a una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Aprenden a ser independientes y ordenados durante los almuerzos escolares. Muchos de ellos trabajan en la cafetería y le sirven la comida a sus compañeros. ¿Sabías que los niños y niñas de primaria y secundaria en Japón tienen que limpiar las aulas de sus colegios? Todo esto forma parte de la práctica denominada Osoji, a la que también hay que añadir la limpieza de baños, pasillos, patios e incluso servir comidas y meriendas. Los profesores preparan un sistema rotativo en el que cada alumno es responsable de una función y que deberá cumplir por el bien del grupo. De esta manera, los niños y niñas aprenden desde muy pequeños la importancia de cuidar su escuela y ser responsables como personas en el futuro. La comunidad participa en la crianza. A la hora de la crianza, cada adulto que entra en contacto con un niño cumple un papel. Eso significa que toda la comunidad ayuda a reforzar las reglas. Los niños pasan mucho tiempo con sus abuelos y otros parientes, lo que es común en muchos países. Pero la principal diferencia es que a los hijos japoneses se les enseña a respetar y honrar siempre a sus abuelos y a todas las personas mayores. Dado que esta comunidad los protegió mientras crecían, los niños se convierten en adultos con un sentido de responsabilidad, por lo que se vuelven miembros útiles y productivos de la sociedad para retribuir lo que recibieron. Las reglas son más importantes que los castigos. Quizá los padres japoneses parezcan muy estrictos, pero tienen muchas reglas para no recurrir a los castigos. Algunos padres de otros países suelen imponer reglas suaves a los niños, y cuando no las respetan, los castigan. Una buena manera de que un hijo aprenda más sobre las reglas y sobre lo que se espera de él es a través de las actividades extracurriculares. Los pequeños japoneses suelen participar en equipos deportivos, grupos creativos y otros tipos de clubes o encuentros en los que se les enseña a cooperar y a seguir pautas establecidas. Contar cuentos es prioritario. Los padres japoneses se preocupan mucho por transmitir las tradiciones y la historia del país a sus hijos a través de cuentos de hadas. Es como si le enseñaras la historia de tu país a tu niño desde una temprana edad, sin omitir ninguno de los detalles violentos que también hacen a la historia. El vínculo madre-hijo es muy fuerte. En algunos casos, la cultura japonesa puede ser muy patriarcal. Así que, aquellos que siguen su modelo tradicional de crianza le darán mucha importancia al vínculo entre madre e hijo. Practican lo que se conoce como crianza cercana. Puede que hayas visto en las películas que las madres se bañan con sus hijos pequeños, duermen con ellos, los llevan a todas partes y enfatizan el contacto físico.
la nutrición del niño es clave. Si tu pequeño hace un berrinche cuando ve vegetales en el plato y en su lugar te pide comida chatarra, este consejo de crianza debería ayudarte. En Japón, los niños siempre comen comidas balanceadas. Sus padres preparan un almuerzo nutritivo que suele incluir arroz, vegetales, sopa y carne magra. Los padres regañan a sus hijos en privado. En muchos países, cuando un niño hace un escándalo en público, grita o simplemente se comporta mal, los padres se apresuran a detenerlo. Muchos de ellos regañan a sus hijos frente a los demás, pero los padres japoneses tienden a hacerlo puertas adentro, lejos de cualquier mirada indiscreta. En este país, se espera que los padres sean modelos a seguir y que conserven la paciencia cuando sus niños no se portan bien. Desde chiquitos en las empresas, en la sociedad, siempre estar ver por el bien común, y todas las estrategias, tanto gubernamentales como empresariales, es por el bien en común. ¿Por qué no hay botes de basura en la calle? Porque es conciencia común de que la basura es tuya, te la lleves a tu casa y la tires en tu casa. Tan sencillo como eso. Es de tu propiedad la basura. Y que lavan la basura. Sí, es increíble. O sea, tú no avientas el bote de jugo de naranja con un cachito de jugo, lo enjuagan. Sí, es increíble, no sé si te fijaste, pero venden tés al mismo precio, uno de tamaño pequeño, un tamaño grande, son el mismo precio. Y el japonés, que sabe que no se va a terminar el bote, compra el bote pequeño. ¿Por qué? Porque es desperdicio y va a causar basura, porque él sabe que no se va a terminar toda la lata. Algo que nos impresionó a nivel mundial fue cuando vimos en el Mundial de Fútbol a los fanáticos japoneses limpiando todo el estadio detrás de todo el mundo. Correcto. Esto es un acto normal que hacen los aficionados japoneses, recoger la basura. Es parte de la cultura el que dejen el lugar limpio y ordenado como lo encontraron. Un baño, un estadio, una casa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Pero ¿cómo le enseñaron eso a los niños? Desde los niños, desde la infancia, desde los kinderes. Ellos hacen la limpieza del salón, de los baños. Hay fotos en internet que hay mujeres, niñas, limpiando el mingitorio de los baños de los hombres. Y no es un castigo, repito, es para promover valores. Quiero enfatizar que orden y limpieza es para promover valores. Y mucha gente se preguntará, Walter, ¿y qué tiene que ver esto con el proyecto que tú estás hablando, el proyecto de deportes con menores para formar personas con valores? Y el tema es bastante sencillo. La respuesta es muy sencilla, pues el proyecto busca promover la práctica deportiva para consolidar hábitos y una cultura de vida con valores. Así, las recomendaciones de los expertos en el programa Encendidos se hacen realidad, pues la práctica del fútbol inicialmente creará ese ambiente de juego y recreación que recomiendan. Así las relaciones entre seres humanos cobrarán valor y se administrará mejor el uso de las redes sociales. Este es un paso adicional de actualización que estamos dando para mejorar los cursos que estamos ofreciendo para ayudar a los padres que quieren consolidar a sus hijos como personas con valores para que sean adultos exitosos, usando como herramienta el deporte. En este caso, vamos a iniciar con el fútbol. Un abrazo.